Capítulo 21. San Valentín y caos de la segunda prueba. La oclumancia era realmente útil, pensó Rea. No solo mantenía fuera de su cabeza a los viejos entrometidos, con las defensas de Rea dándole a ese idiota un dolor de cabeza insoportable que disfrutaría durante unos días, sino que también la mantenía alejada de pensar en asesinar durante unos momentos. Hermione la apartó y le mencionó que Henry podría obsesionarse un poco con vigilarla y entrometerse en su vida personal, algo que Draco confirmó. Hermione simplemente lo había minimizado al añadir un poco a su comentario. El maldito egocéntrico idiota intentaba que se sentara con los Gryffindor en cada maldita oportunidad. Su Weasley del cuarteto no solo insultó a sus amigas en la cara, sino que incluso logró insultar a Rea porque salía con Fleur. Rea tuvo que enviar un regalo lleno de hierba gatera y juguetes para gatos a la profesora McGonagall como disculpa porque ya no podía cumplir la promesa de cuando llegó a Hogwarts. El mocoso Weasley y sus amigos pronto verían su comida manipulada, aunque el encantamiento tenía el efecto de cambiar cualquier cosa que llevaran en los colores de Gryffindor por la de otras casas, principalmente Slytherin, aunque el emblema de sus ropas tenía claramente una serpiente triste y decepcionada. A los Slytherin les encantaba ver a sus verdugos sufrir humillaciones y el cambio en el emblema les evitaba escandalizarse demasiado. Snape había experimentado un momento de horror en su rostro por un breve instante y, aunque normalmente le ponía castigos falsos, el último se sentía merecido. A Rea no le importaba en absoluto. Hermione tenía que mantener un juego equilibrado de reproche escandalizado y aprobación silenciosa. Henry, por encima de todo, no se había divertido. Su día vistiendo a los colores de Slytherin le había dejado decididamente furioso. Alguien claramente tiene un problema separando a una persona de su casa de Hogwarts. Rea también había encontrado a esos idiotas muy pegajosos, especialmente cuando intentaban alejarla de sus amigos, algo que fue la gota que colmó el vaso para ella. El siguiente idiota que la atrapó, Neville Longbottom, había probado una buena magia de la muerte hostil en su sistema. No lo suficiente como para dañar o aterrorizar, pero sí para hacerles sentir frío. Cuanto más aguantaban, más cerca sentían que estaban en presencia de un dementor. Se puede decir que todos, incluido Potter, se mantuvieron alejados de ella y Rea volvió a una rutina más habitual. Sin embargo, mantuvo su magia de la muerte en la superficie de su cuerpo. La mano repentina en su hombro y el grito que siguió lo dejaron claro, pero Rea palideció al reconocer la magia de la persona que acababa de tocarla. Enterró su magia profundamente antes de lanzar encantamientos de calor sobre sí misma y Fleur. Lo siento mucho, Fleur. He estado lidiando con idiotas toda la semana y se me olvidó bajar el efecto. Fleur se relajó al sentir cómo su cuerpo se calentaba por la atención de Rea hacia su mano al sentarse. Besó suavemente a Rea en la mejilla, provocando un sonrojo adorable. Te perdono. Ese artículo debió causar bastante revuelo aquí en Hogwarts. El gruñido de Rea tuvo el doble efecto de erizarle los pelos y calentarle la piel. El lado agresivo de su novia era tanto aterrador como atractivo. Realmente necesitaba decidir con cuál lo iba a meter más en el mismo saco que ella. Por favor, no lo menciones. Me han acosado cada día por ello y la declaración oficial de mis padres es la única respuesta que alguien necesita entender. Los Black emitieron una declaración formal a través del Profeta Diario, dejando claro para la Gran Bretaña mágica que, a pesar de cómo nació, Rea era una Black, la casa Black se ofendería si la población llamara a Rea por su antiguo nombre e intentara asociarla con su antigua identidad. El profeta intentó conseguir una entrevista, pero su padre se negó, diciendo que cualquier entrevista esperaría a que Rea se graduara y que quedarían a su discreción. Rea no tenía interés en hacer una entrevista nunca, pero sabía mantener abiertas sus opciones, aunque era más probable que se la diera al padre de Luna que a Rita Skeeter. Fleur asintió y abrazó a Rea, ambas sintiéndose cálidas por el contacto. Rea sabía que Fleur quería ser más cariñosa en público y Rea no sabía muy bien cómo sentirse. Le encantaba ser física con Fleur, pero no tenía ganas de compartir esa parte de sí misma. ¿Has conseguido descifrar el huevo? Fleur asintió pero no dio más detalles, lo que hizo que Rea frunciera el ceño. Me temo que ya no puedo compartir más, Machere. Los organizadores enviaron un mensaje a los campeones advirtiendo contra más ayuda en los preparativos de las pruebas. Rea tenía un mal presentimiento sobre eso. ¿No se supone que el torneo de los tres magos permite cierto nivel de trampas, incluso fomentarlo? Fleur se encogió de hombros, quizá, pero esta vez los organizadores no quieren que los campeones dependan de otros.
Puedo entender en parte que, con los peligros del torneo ya reducidos para el intento de revivir la práctica, probablemente sientan que demasiada interferencia externa lo haría demasiado fácil. Por favor, no me preguntes por el huevo, Macheré. Quiero demostrar que puedo hacerlo por mí misma. Rhea sentía que algo en esa nota no iba bien, pero no notaba nada raro en Fleur. También podía entender el deseo de demostrarse a sí misma. Lo entiendo, solo por favor, ten cuidado. He tenido un mal presentimiento sobre el torneo desde el principio y no quiero verte salir herido. Fleur besó a Rhea en la mejilla. Gracias por entender. ¿Algún plan para nosotros desde ahora hasta la segunda prueba? Rhea tarareó, sé que vas a entrenar duro, así que deja algunas comidas libres para que las tomes en otro sitio. También me honraría a mí, mi bella dama, si dejas libre el día de San Valentín. Sé que no lo celebras especialmente y yo tampoco, pero un día solo el uno para el otro será muy agradable. Fleur se inclinó hacia el oído de Rhea y susurró. ¿Solo el día? La cara de Rhea se puso roja como un tomate, la noche también, si las dos estamos de humor. Fleur le besó la mejilla. Entonces es una cita. Las dos charlaron sobre el tiempo que Fleur pasó en casa y su hermana Gabrielle, que adoraba sus regalos, peluches incluidos. El collar a juego también fue muy bien recibido. Los días siguientes se convirtieron en una rutina para Rhea. Desde mantener alejados a Henry y su grupo, estudiar con el grupo, hasta simplemente hacer ejercicio con Fleur por las mañanas. Tanto Rhea como Fleur ralentizaron su intimidad física, sintiendo que habían avanzado un poco más de lo esperado, aunque Fleur seguía estando físicamente cerca, algo que Rhea disfrutaba a regañadientes. Rhea notó que los tres campeones estaban muy concentrados en nadar, lo que hizo que Rhea mirara hacia el lago negro. Conociendo a los Wixen, probablemente tendría algo que ver con los hombres marinos. Rhea rezaba para que no siguieran las historias sobre rehenes con estos. Lo habían evitado con los dragones porque esos eran adornos más no mágicos y los dragones eran demasiado peligrosos para que alguien estuviera cerca de ellos. Se podía conversar y negociar con los tritones. Rhea no estaba muy segura de si eso contaba como algo bueno en ese momento. Justo antes del día de San Valentín, los equipos de Quidditch por fin se lanzaron a un partido de verdad. Los entrenadores e instructores pasaron el primer trimestre entrenando a sus equipos, consiguiendo que trabajaran bien juntos. El equipo de Hogwarts tenía una alineación numerosa de Gryffindor, cubriendo a los tres cazadores y a los golpeadores, lo que no sorprendió en absoluto a Rhea, ya que su actuación el año pasado había sido decente, al menos hasta que los partidos se volvieron sangrientos. Al menos Diggory consiguió el puesto de buscador y capitán, y el guardián era un Slytherin. Sin embargo, siempre recordaría el pánico de ver el impacto catastrófico de Draco contra el suelo. Había jurado no ver otro partido de Quidditch, por eso estaba atendiendo la enfermería mientras Pomfrey estaba en el partido con la sanadora Smith, vigilando a sus alumnos. Así que, por supuesto, recibiría una visita no deseada de un Potter. Rhea se quedó quieta al sentir una presencia parcialmente desconocida entrar en la enfermería, observando cómo Lily Potter entraba por las puertas. Rhea preferiría estar en cualquier otro lugar ahora mismo, pero tenía un deber que mantener. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle, profesor Potter? ¿Quizá una poción para el dolor de cabeza? ¿El suministro de medicación menstrual de Madame Pomfrey? Eso hizo que la pelirroja se sonrojara. En realidad, agradecería un poco de lo segundo. Rhea asintió y se dirigió al armario de pociones, sacando la medicación específica mientras sentía un par de ojos mirándola desde atrás. Rhea suspiró y sacó las pociones de una bandeja, colocándola junto a la cama en la que Lily decidió sentarse. Imagino que tienes suficiente experiencia con estos para saber cómo tomarlos. Lily asintió, tomó las pociones ofrecidas y se las bebió rápidamente. No muchas brujas confiarían en una poción que les sirve a alguien que ha sufrido por su culpa. Aunque, claro, eres un Gryffindor, no un Ravenclaw. Lily simplemente la miró, su lenguaje corporal mostrando vergüenza y resignación. Aunque dudo que pases por esto y arruines la reputación de tu sanador, hay una parte de mí que siente que me lo merecería. Rhea cogió los frascos vacíos para colocarlos junto a la estación de lavado. Pronto los dejaría limpios y listos para rellenarlos. Entonces te sugiero que no aceptes nunca comida o bebida de mi madre. Ella, en particular, tomó todo lo que pasó, incluido el artículo, bastante mal y no dudaría en dosificarte. Cuando ella terminara contigo, darías la bienvenida a la muerte. Lily la miró a los ojos, ¿la admiras por eso? Rhea rió sin humor, por supuesto que sí.
Mis padres no dudan en envenenar, asesinar, hacer la guerra o morir ellos mismos si eso significa que yo puedo vivir una vida feliz y bien cuidada, sabiendo perfectamente cuánto me querían y cuidaban, aunque yo sería muy grosero con ellos en ese último punto. ¿Choca eso con la visión de la sociedad sobre la crianza adecuada? Quizá. Pero a mí no me importa, los quiero con todo mi corazón y sé que sienten lo mismo. No se puede tener mejor que eso. Lily parecía querer discutir, pero simplemente apartó la mirada. Creo que Dorea te habría adorado. Nunca se opuso a mí, pero pude ver que en realidad no le caía muy bien. Rhea asintió, Sirius habla de la abuela Dorea todo el tiempo. La señora Pomfrey también, ya que estudió medicina con ella. Rhea permitió una sonrisa melancólica, una parte de mí habría querido tenerla en mi vida. Ella y mamá habrían sido inseparables en el laboratorio de pociones. En cuanto a sus problemas contigo, supongo que habría preferido a alguien con una presencia más imponente. Los Potter sí que tienen problemas de ego. Lily se estremeció ante la puya a su marido e hijo. Supongo que me lo merezco. La voz de Rhea se enfrió, no, te mereces mucho peor. Y si alguien más me hubiera criado, estaría encantado de empezar a mostrarte lo que realmente merecías. Lily sintió un escalofrío de miedo al ver el ojo de Rhea brillar con poder, la ira y el dolor claramente visibles en su mirada. Finalmente se apagaron, la luz se apagó un poco. Pero no soy tan cruel como para dejar huérfano a Henry como tú me dejaste a mí, ni para acabar con él solo para veros sufrir a ambos. La muerte sería una misericordia para todos vosotros ahora mismo, los últimos meses de culpa y vergüenza que has sentido han sido un buen comienzo para saldar las deudas que tienes conmigo y con tu hijo. Debes saber esto, Lily Potter, ni tú ni James seréis nunca más que los donantes de esperma y óvulos para mí. Ya has fallado como madre para mí, y también has fallado a tu hijo. Tú también se te acaba el tiempo con él. Te sugiero que no desperdicies lo poco que te queda. Rhea observó cómo la vergüenza y la culpa luchaban con indignación por sus palabras, pero finalmente Lily Potter simplemente se levantó y salió de la enfermería en silencio. Rhea la vio marcharse mientras su mente empezaba a aflojar de sus emociones. Había una parte que probablemente siempre querría matar a Lily y James Potter por el papel que jugaron en su sufrimiento. Esa misma parte quería hacerles cosas terribles primero. Pero el resto de ella solo quería que desaparecieran. Si hubieran estado allí antes que Sabrina, si le hubieran dado el amor y la atención que necesitaba, quizá volvería a preocuparse por ellos, de alguna manera retorcida. Pero nunca lo hicieron, y su madre se negó a dejar que se perdiera en su dolor y odio. Había querido que Rhea tuviera una infancia, aunque un poco tarde, que conociera el amor incondicional de una madre y el calor de un hogar feliz. Rhea entendió eso y más. Nunca se arrepentiría de no haberse preocupado por los Potter, y simplemente dejaría que su odio se desvaneciera. Simplemente no merecían la pena. Para nada. Fleur se reajustó a una posición más cómoda, abrazando el cuerpo de Rhea mientras ambas descansaban tras una larga noche de actividad física en la cama de Fleur. El día de San Valentín había sido perfecto. Rhea había conseguido que los elfos adornaran la habitación de Fleur en el carruaje de Beau's Buttons mientras dormía y la llenó de flores y velas aromáticas, su desayuno favorito puesto sobre la mesa bajo éxtasis y una nota maravillosa encima. Rhea era una romántica y Fleur siempre se calentaba al ver lo considerada que era. Después de encontrarse con ella para los ejercicios matutinos, Rhea la empujó un poco más, centrándose en los brazos y piernas de Fleur. Tras terminar algunos de sus trabajos y estudios de los éxtasis, Fleur se encontró siendo trasladada por traslador. Le llevó un momento darse cuenta de que Rhea la había llevado a Francia, en la costa mediterránea. El agua estaba un poco fría, pero los encantamientos de calor fueron suficientes para que ambos se dieron un chapuzón corto antes de acomodarse y comer un picnic. Los ojos de Rhea se abrieron un poco cuando Fleur se cambió al bañador, después de que la vela descifrara la pista de la nota que su novia dejó con el desayuno. Fleur sonrió con suficiencia al ver cómo Rhea luchaba por no mirar su cuerpo con claro interés, le encantaba bromear con su novia. El almuerzo fue bastante bien mientras ambos disfrutaban del momento tranquilo en la playa, aunque Fleur se había preocupado un poco. Rhea había estado haciendo comentarios y observaciones claramente relacionadas con la segunda prueba, aunque nunca lo expresó abiertamente. Finalmente, Fleur se molestó un poco y le respondió a Rhea, que parecía preocupada pero resignada. Dejó el tema por completo. El resto del día, Rhea simplemente cambió de rumbo y se dedicó todo el tiempo a Fleur, y eso la hizo delirantemente feliz.
Sin subterfugios, sin preguntas, solo atención y cariño. Cuando llegó la cena, Fleur ya estaba pensando en el postre. El tipo de postre que requiere una cama y su novia dentro. Aunque Fleur solía tomar la iniciativa en sus momentos físicos, Rhea decidió ser la encargada esa noche, vertiendo sus preocupaciones y sentimientos por Fleur en cada una de sus acciones. Sus caricias dejaron a Fleur con una expresión aturdida, sin aliento, cálida y desesperadamente necesitada de una ducha. Fleur no se quejó ni un poco. No fue hasta que ambas se acomodaron para la noche que Fleur empezó a pensar de verdad. Rhea fue una gran novia. Mejor dicho, fue estupenda. Considerado, atento pero sin ser insistente ni demasiado pegajoso. Pero hubo momentos en los que simplemente no encajaron del todo. Fleur participó en el torneo de los tres magos por motivos privados, queriendo demostrarse algo a sí misma. Pero Rhea tenía en la cabeza que algo más estaba pasando y quería mantener a Fleur a salvo. Eso hacía que Fleur se sintiera cálida por dentro al ver que claramente le importaba, pero le molestaba muchísimo cuando sentía que no confiaba en que ella supiera lo que hacía. Confianza. Eso era algo con lo que ambos tenían problemas y Fleur acababa de darse cuenta. Estaba segura de que Rhea también lo sabía, al menos de alguna manera. Rhea le había confiado un secreto a Fleur, pero solo después de que ambas firmaran un contrato. Desde entonces, se habían acercado mucho más y Rhea había dejado claro que no habría intimidad entre ellas sin que aceptaran una relación completa, aunque eso dejara a Rhea sufriendo más tiempo. Todo lo que había visto de la chica de 14 años, que en algunos aspectos era demasiado maduro para su edad, le había dejado a Fleur un profundo respeto y mucho anhelo. Ambas habían satisfecho sus necesidades de intimidad, aunque Fleur aún podía ver algunos ecos del pasado de Rhea en su rostro y cuerpo que asentaban los arrebatos del éxtasis. Pero a pesar de todo lo que había sido hasta ahora, la confianza seguía lejos. Hizo falta un artículo para que Fleur supiera más de los secretos de Rhea y su novia seguía negándose a explorar o discutir cualquier cosa sobre el artículo con ella. Fleur se preguntaba si Rhea alguna vez confiaría realmente en ella. Fleur se mordió los labios pensativa. Podía hacer el primer gesto y confiar en ella primero. Podría contarle a Rhea sobre la segunda prueba y su preocupación de que pudiera involucrar a alguien como Ren. Alguien que podría ser Rhea, ya que ahora mismo definitivamente es la persona a la que Fleur más echaría de menos. Pero a Rhea no le gustaba el torneo y estaba paranoica hasta el extremo. Si Fleur se lo decía, podría acabar interrumpiendo la prueba y Fleur no quería hacerlo, ya que podría acabar con sus posibilidades de ser campeona de los tres magos. Así que, en vez de contárselo a Rhea, advertirle sobre lo que implica la prueba, Fleur abrazó a su novia con más fuerza. Confiaba en los organizadores y en sí misma. Todo estaría bien. Se quedó dormida, esperando no haber cometido un error. Rhea se giró para mirar el reloj de la pared. La noche anterior la había dejado conflictuada, pero se negó a arrepentirse. No tenían derecho a involucrarla en el maldito torneo. Había estado caminando tranquilamente de vuelta a su dormitorio después de terminar de trabajar en el laboratorio de pociones, reponiendo las muchas pociones que se habían usado tras el partido de Quidditch en Hogwarts y Durmstrang. La victoria de Hogwarts sobre Beauxbatons había perdido suficiente partido como para que el equipo de Durmstrang sintiera que podía perder la competencia. Así que, en vez de jugar lo mejor posible, pasaron a la ofensiva. Rhea se alegró de no haber estado allí, podría haber congelado a todo el equipo en el aire. Ningún jugador de ninguno de los dos equipos salió del campo sin lesionarse, ya que todos tenían algunos huesos rotos y la mayoría sufría una conmoción cerebral. Madame Och estaba absolutamente furiosa y la Junta de Gobernadores emitió una protesta formal y una reprimenda contra el Instituto Durmstrang. El director Karkaroff no parecía contento, aunque el asunto tardaría un tiempo en los tribunales de la IGO. Así que, tras varios días de trabajo pesado en la enfermería y el laboratorio de pociones con el profesor Snape, Rhea esperaba poder dormir una noche reparadora en su habitación, aunque eso significara tomar una poción de sueño sin sueños. Mientras se dirigía hacia la torre de Ravenclaw, fue interceptada por Remus Lupin. Señorita Black, ¿podría acompañarme al despacho del director? Hay asuntos importantes que tratar. Rhea había querido reírse del antiguo profesor del Cao. Como medida adicional de seguridad de Dumbledore desde la primera prueba, debía saber que Rhea había evitado todas las convocatorias de Dumbledore desde enero, algo que sabía que estaba volviendo loco al viejo cascarrabias porque simplemente no podía obligarla a salir de clase ni buscarla cuando no estaba.
Sin la aprobación de sus padres, simplemente no podía conseguir que fuera a la oficina, y nunca se molestó en preguntar a sus padres. Señor Lupin, en los últimos 2 meses me han convocado sin éxito a la oficina del director cada vez. A menos que haya contactado con mis padres y haya concertado una reunión adecuada, cosa que sé que no ha hecho, no tengo ningún derecho a estar allí. Buenas noches. Rhea se giró para dirigirse hacia la entrada de la torre de Ravenclaw cuando Remus retiró su brazo, lo que la enfadó mucho. Odia cuando la gente hace eso. Esto no es cuestión de estudios ni de tu familia, señorita Black. Estás obligado a asistir. Rhea dirigió la mirada al hombre y el hombre se estremeció, con la piel de punta extendiéndose por su brazo. Solo podía soportar hasta cierto punto antes de que su enfado se desvaneciera. Sin embargo, Rhea se tomó un momento para pensar en las palabras de Remus. ¿Esto es por la segunda prueba? El hombre asintió, es la señorita Black. Tu presencia es necesaria. Rhea dejó que la situación le pasara por la cabeza. Sirenas, Lago Negro, 3 campeones y ella es necesaria. No tenía que ocultar su ira ni su asco, y mucho menos el presentimiento en el pecho. ¿Tu jefe va a seguir adelante con una prueba que requiere que pongas rehenes en el Lago Negro? ¿Rehenes cuya participación no fue incluida en el proceso de selección para el torneo? El antiguo profesor suspiró, sea como sea, señorita Black, la prueba ya ha sido seleccionada y preparada. Podemos asegurarle que todo irá perfectamente y que podrá salir por la tarde. Ahora, si me sigues. No había forma de evitar lo que venía después. A Rhea, sinceramente, no le apetecía. Se rió. Señor Lupin, nada, y digo absolutamente nada en este mundo ni en el siguiente, me convencería jamás de poner mi vida en manos del director Dumbledore. Ahora, si me disculpas, tengo que prepararme una buena noche de sueño. Eso aparentemente fue lo incorrecto que sé, le dijo a un firme partidario de Dumbledore como el hombre lobo. Remus le agarró con fuerza el brazo y fingió que la iba a arrastrar. Me temo que tendrá que dejar a un lado los problemas personales de su familia con el director, fue seleccionado para participar en la segunda prueba y usted va a... La mente del hombre empezó a nublarse, su visión se estrechaba. Sentía frío. Deberías prestar más atención a los estudiantes que proteges, señor Lupin. Habrías notado que yo... No. O sea... Ser... manipulado. Tú y los demás podéis encontrar otro títere para colgar, ya que me niego a ser peón de nadie. Ah, y disfruta de tu siesta, me aseguraré de que llegues bien a la enfermería. Espero que aprendas de esto. Nunca tuve problema contigo, profesor, y no me lo tomaré como algo personal si no lo haces. Dulces sueños. Eso fue lo último que el antiguo profesor del Cao escuchó mientras caía en un sueño profundo. Preocupada por otros intentos, Rhea informó a Flitwick de que buscaría otro alojamiento para pasar la noche y le contó el incidente fuera de la torre de Ravenclaw. Claramente le molestaba la reacción y la de ella, pero la expresión de Rhea lo dejaba claro. Realmente no podía importarle ahora mismo. Así que Rhea pasó una noche tranquila en las cámaras de Ravenclaw, leyendo un poco más sobre el libro del nigromante que recibió en Egipto antes de finalmente quedarse dormida. Pasó una mañana tranquila con Elena hablando sobre la autoridad que técnicamente tenía y lo que podía permitirse. Nunca está de más ser demasiado cuidadoso. No fue hasta pasadas las 2, cuando sintió que la multitud de estudiantes regresaba al colegio, que salió y se dirigió al carruaje de Beaux Batons. El miembro del personal mencionó que Fleur estaba con su familia y que le avisaría que Rhea estaba allí para verla. Cuando Rhea sintió la presencia de Fleur, se levantó y se giró para mirarla. Bofetada. A Rhea le llevó unos segundos despejar su mente, ya que todo lo que sentía era un dolor que había ido desde su rostro hasta la espalda. También estaba bastante segura de que su corazón había dejado de latir otra vez, lo cual empezaba a resultar molesto. Sus ojos tenían problemas, cambiando repetidamente de escala de grises a colores antes de asentarse en el color. El dolor físico en su mejilla se olvidaba con facilidad. Las palabras llenas de ira de Fleur empezaron a salir. ¿Cómo has podido? Los directores me informaron que te habías negado a ser el rehén y que no podían encontrarte. Por tu culpa Gabrielle fue seleccionada en tu lugar y resultó herida. Si no hubiera sido por ti, nunca habría estado allí abajo. Tu hermano fue quien acabó salvándola antes de que pudiera pasar lo peor. Rhea hizo todo lo posible por mantener la mente libre de ira. Le importaba Fleur. Le importaba. Fleur, solo me dijeron que me habían seleccionado como rehén, no para quién. Me negué porque no confío en los directores ni en los organizadores para mantener a nadie a salvo. No tenía ni idea de que esto pondría de Gabrielle en problemas.
La ira de Fleur se sentía como un fuego ardiente en el rostro de Rhea. La prueba era perfectamente segura para ti. Fue mi hermana la que estuvo en peligro porque no podían garantizar una vela en una aldea de sirena. Si no hubieras sido tan cobarde, no habría pasado nada malo. La ira de Rhea crecía, incluso mientras su cuerpo se enfriaba. Maldita sea Fleur, te sigo diciendo que este torneo no es seguro. Nunca iba a ser seguro. Pero si me hubieras contado la tarea, quizá te habría ayudado. Habría sabido lo de los rehenes y lo habría planeado en consecuencia. Fleur le gritó a Rhea de nuevo. Ya te dije que no podía confiarte los detalles de la prueba. Solo tenías que confiar en mí y en los organizadores para que todo habría ido bien. Pero estás demasiado roto para confiar en nadie. Rhea simplemente miró a Fleur, perdiendo toda emoción en los ojos. Su cuerpo siempre había estado frío. Nunca le había molestado. Era reconfortante. Aunque también llegó a amar ese calor. Le gusta el calor del amor de su madre, el calor de la sonrisa de su padre. Todo en Fleur la había hecho sentir cálida durante los últimos meses. Su sonrisa, su risa, incluso sus bromas. Todo había sido tan cálido y maravilloso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso se sentía frío ahora? ¿Por qué Fleur la hacía sentir tan fría ahora? No entendía por qué ahora se sentía así. No había hecho nada malo. Sus instintos le decían que se mantuviera alejada y así lo hizo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, ahora todo dolía? El horror apareció en el rostro de Fleur al darse cuenta de lo que había hecho y dicho. Había estado tan preocupada por Gabrielle, tan enfadada porque su hermana estaba en peligro, porque su novia se negaba a participar en el torneo. Las palabras se le escaparon de la boca antes de darse cuenta y en el momento en que se reflejaron en el rostro de Rhea supo que había cometido un error. Podía ver los efectos de la oclumancia que la impedían desplomarse, pero el dolor era evidente. Las palabras de Fleur la habían herido profundamente. Rhea, Fleur intentó acercarse a Rhea, pero los ojos de su novia se fijaron en la mano de Fleur. Esa mano había sido tan cálida, una alegría para sostener, para sentir contra su piel. Ahora me parecía mal. Los recuerdos de hace un segundo empezaron a mezclarse con otros más antiguos. Recuerdos de personas que la hicieron daño. ¿Por qué? ¡No! Rhea sintió como su cuerpo se desmoronaba dentro de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Sus palabras eran frías pero carentes de emoción. Odiaba lo mecánicas que se sentían, pero no salió nada más. Tenía mucho frío. Fleur, créeme cuando te digo que nunca quise que Gabrielle estuviera en peligro y que siento todo lo que pasó. Quizás si ambos hubiéramos confiado más, esto nunca habría pasado. Rhea no estaba segura de eso. Una parte de ella le decía que algún día habría pasado. Pero ya no importaba. Su corazón se sentía como cristal, agrietándose y rechinando. Tenía mucho frío. ¿Por qué? Pero sí lo hizo. Y sé por qué lo dijiste y te perdono por ello, pero no puedo confiar en que no lo digas en serio. Que nunca lo harías, me siento así, que nunca volverías a hacerme daño. ¡Qué frío! ¿Por qué dolía? El frío nunca podría hacerle daño antes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Las lágrimas se deslizaron por los ojos de Rhea mientras miraba el rostro igualmente lloroso de Fleur. Desde el momento en que te conocí, me gustabas, Fleur. Estaba contento contigo. Habías hecho de este el mejor invierno que jamás podría haber pedido. Adiós, Fleur. Sinceramente, deseo que encuentres la felicidad ahí fuera. Simplemente, no estará conmigo. Rhea ya no podía quedarse allí de pie. Dejó que el frío la engulliera y desapareció ante Fleur, que se desplomó en el suelo al fallarle las piernas. Gritó Fleur. Sintió como sus padres la levantaban y la llevaban de vuelta a su habitación. No paraba de llorar. Rhea también había sido la mejor parte de su invierno. Su sonrisa, su risa, incluso sus pucheros. Nunca permitió que Fleur se sintiera no deseada o no bienvenida en Gran Bretaña. Y ahora, había tirado todo eso por la borda. Un momento en el que estaba cegada por su preocupación y enfado. Un momento y todo había terminado. En ese momento, Fleur se dio cuenta de algo que sabía que Rhea ya sabía. Siempre lo había sabido desde antes de conocerse. El torneo no significaba nada. Era un acto de orgullo, nada más ni menos. Fleur siempre había sido orgullosa. Lo sabía. Tenía que serlo. Su orgullo como vela hacía que las dificultades fueran menos dolorosas. Le había hecho sentir parte de algo más, algo especial. Ser seleccionado como campeón de Beauxbatons, superar la primera prueba y salir victorioso sobre las demás. Se había sentido especial.
Pero nada de eso se comparaba con cómo Rea la había hecho sentir. En el baile de Navidad, sus ojos nunca se posaron en otras chicas, aunque las amigas a las que había empezado a admirar estuvieran allí. Sus ojos y atención estaban puestos en Fleur. Solo ella. Rea, que se había resistido a ser íntima sin motivo más allá de su propia sanación, se había permitido ser íntima con Fleur temprano para que su noche de Navidad fuera perfecta. Había sido perfecto. Todo por ella. Fleur contaba con la atención exclusiva de una de las mujeres más maravillosas del mundo y la había desperdiciado. Todo por su maldito orgullo. Así que Fleur lloró sobre el hombro de su madre. Lloró hasta desmayarse. Sabía en su corazón que había encontrado una oportunidad de enamorarse de verdad y la perdió. Los ojos de Rea lo decían todo. No había vuelta atrás. Sabrina sabía que algo iba mal. Había sentido las emociones de Rea antes, especialmente de niña. La noche que su hija habló con su abuela Selene, Sabrina sintió el torrente de emociones a través del vínculo en cuanto regresó del velo. Lo había sentido de nuevo cuando su chica habló con Doria y se despertó. En su boda, la calidez y alegría absolutas que inundaron el vínculo nunca permitieron a Sabrina vacilar. Había tomado la decisión correcta al amar a Sirius y la alegría que sentía su hija al ver a las dos personas más importantes de su vida unidas en matrimonio era como un sol ardiendo en la mente de Sabrina. Pero lo que sentía ahora la helaba hasta lo más profundo. Era crudo, frío y cortante. Dolor. Un dolor sincero que consumía todas las demás sensaciones. Algo terrible le había ocurrido a su hija. Sacó su espejo de comunicación y llamó a Sirius. Su conexión con Rea era más tenue, pero seguía ahí. Incluso él sentía el cambio. En cuanto cerró el espejo y se preparó para dirigirse al Flu, Sabrina se encontró corriendo hacia adelante y acunando a su hija, que acababa de materializarse frente a ella, saliendo del velo. Su hija nunca había sentido tanto frío. No en las noches de Samaín, no en las muchas noches en que su hija invadió su cama, casi consumida por pesadillas. Ni siquiera la noche en que llevó su pequeño cuerpo por la puerta. Creature, dile a Sirius que Rea está en casa y que se quedará un tiempo. El elfo miró a la joven señora y se preocupó. Creature informará al señor Black. Creature pedirá a Tipsy que ayude con la joven señora. Tipsy sabe cómo cuidar de la joven señora cuando está llena de frío de la muerte. Creature desapareció. Sabrina pasó la mano por el cabello de Rea y sintió que su hija tomaba aire. Luego otro. Y otro. Entonces empezó a llorar. Sollozos duros, incontrolados y desesperados brotaron del corazón de su hija. Sabrina iba a pedirle a Creature unas pociones para reparar la garganta. Su hija iba a llorar hasta quedarse afónica. Permaneció sentada en el suelo, con la cara de su hija llorando y gritando de dolor sobre el regazo de su madre. Sabrina envolvió a su hija en su magia de nuevo, como había hecho la primera vez que se conocieron. Sabía que no detendría las lágrimas. Esta vez no. Pero quería que su hija lo supiera. Ella estaba ahí para ella. Pase lo que pase. Al día siguiente, tras acostar a Rea y encontrar algo de consuelo en los brazos de Sirius esa noche, Sabrina abrió la puerta de la habitación de Rea. Fue en su día la habitación de Sirius y estaba parcialmente decorada con los colores de Gryffindor, pósters y carteles de bandas. Cuando Sirius se mudó al dormitorio principal, pasaron un rato redecorando la habitación antes de que ella se mudara. Sabrina había dicho que lo mejor sería que no fuera una copia perfecta de su habitación en su antigua casa, sino que fuera su habitación como Black. Sirius había cambiado los colores para que fueran un poco más de Ravenclaw, con papel pintado azul con patrones elegantes, los escritorios eran de un tono roble más cálido y el somier de la cama era el mismo. Las sábanas de hoy también eran azules. Rea estaba en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero, las manos sosteniendo una taza caliente de chocolate caliente. Sus ojos estaban rojos, su nariz parecía irritada y su piel pálida. Sabrina entró despacio en la habitación y se sentó a su lado, dándole un abrazo con un brazo. Los dos se quedaron allí unos minutos, Rea nunca bebió del chocolate. Sabrina se preguntó si estaba intentando acostumbrarse a la sensación de calor. Seguía teniendo un frío antinatural. Creo que podría haberla amado, Sabrina había aprendido la razón del dolor de su hija. Los de la Cour no eran tan viejos como las otras familias de Europa, pero incluso ellos se pusieron nerviosos al enterarse de que su hija salía con un miembro de la familia Prasinos, aunque no llevara ese apellido. Anoche enviaron una carta explicando lo ocurrido y ofreciendo sus sinceras disculpas. Sabrina les aseguró que no se ofendería y que ella misma se disculpó por el estado de su hija. Eso era lo mejor que podía hacer.
También envió una carta a Serapina. Mejor no dejar que ningún plan de venganza se formara en la cabeza de la matriarca, aunque Sabrina nunca podría perdonar a la joven Peela las palabras que usó. Cualquier represalia solo haría más daño a su hija. Por eso duele tanto. ¿Porque era real? ¿Porque podría haber llevado a algo como tú y papá? Sabrina apoyó la cabeza contra sus hijas. Sí. Duele más cuando es gente a la que queremos. Cuando son los que amamos, no hay dolor mayor. Sabrina observó cómo su hija levantaba su chocolate caliente y bebía de él. Se detuvo y la miró. Es raro, ahora mismo no veía colores, ni probaba nada. Pero siento su calor. Había una parte de Sabrina que estaba profundamente aterrorizada por lo que Rhea describía. Había mencionado algo similar tras el desastre de Año Nuevo en el periódico. Se desvaneció y finalmente Rhea se recuperó, pero la idea de que su hija pudiera perder parte de sus sentidos, y que algún día pudiera ser una pérdida permanente, la aterrorizaba absolutamente. Revisaremos el grimorío y los diarios de los Peverell, pero debería arreglarse solo. Hasta entonces, tienes permiso para quedarte con nosotros. Además, Flitwick dijo que técnicamente podrías tomarte el resto del trimestre libre si completas tus timos. Rhea asintió, creo que, me gustaría eso. También podrías mirar el castillo Peverell, quizá haya más libros allí, sobre esto. Sabrina asintió y ambas se quedaron en silencio un rato. ¿Tú, crees que alguna vez, sientes amor por alguien? Sabrina quería llorar de lo desesperada y rota que sonaba su hija. Su hija sería para siempre una dicotomía de una madurez más allá del tiempo mezclada con las inseguridades de un niño. Esperaba poder sentirse algún día segura. Aunque, claro, el mundo que conoce su hija es frío y doloroso. La familia es su único consuelo. Realmente le rompía el corazón a Sabrina saber que su hija quizá nunca miraría el mundo sin dudar si la esperanza que sentía era falsa. Sí. Sé que lo harás. Sucederá. Podías encontrarte en un banco al otro lado del mundo, en una playa del Caribe o incluso en un hospital mientras te ponían delante para recibir tratamiento. Incluso puede que llegues a enamorarte de alguien en el colegio. La persona que te amará, que todos tú seguís ahí fuera, en algún lugar. Rhea apoyó la cabeza en los hombros de Sabrina, sintiendo cómo el calor se extendía por su mejilla, un poco de color apareciendo en su visión por un segundo. Me gustaría, enamorarse de nuevo. Y solo espero que no duela, así. Sabrina asiente en silencio. Siente que Rhea vuelve a dormirse y coge la taza de chocolate. Ayuda a su hija a acomodarse y se dispone a salir de la habitación. Echa un último vistazo al rostro dormido de su hija y desea en silencio que Perséfone vele por su hija las próximas noches. Los días siguientes, Rhea se despierta y consigue charlar con Sirius, Bella y Dora, enviando algunas cartas a sus amigos del colegio. Sin embargo, sus noches las pasa tranquilamente en un campo interminable de estrellas. Antes le encantaba correr en sus sueños, pero estas noches Rhea las pasaba más tumbada de espaldas mirando las luces que se apagaban. Aunque era extraño. Por alguna razón podía recordar quién era y qué le molestaba. Eso nunca había pasado antes. Incluso este lugar, un refugio del mundo exterior, ahora llevaba las cicatrices de su vida. Rhea no pudo evitar llorar al sentir que le arrebataban un poco su último refugio.